Hechos capítulo 13. Este capítulo nos habla ya del el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Cada viaje le llevaba muchos años, varios años. Y repito, aquí se nos habla de este primer viaje misionero, pero también del llamado y cómo el Espíritu Santo lo separan. Verso 1, vaya al verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Recordemos que en el capítulo pasado el Bernabé se hace cargo de la iglesia en Antioquía y busca a Saulo de Tarso, va hasta Tarso para que lo ayude y ellos están sirviendo al Señor, pero Dios levantó a otros también, profetas y maestros. Ahí en el verso 1 viene la lista de estos profetas y maestros, empezando con Bernabé y terminando con Saulo. El Espíritu Santo los aparta, dice el verso 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuál era esta obra? Predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, ¿no? Pablo dedicó su vida, su ministerio, a predicar el Evangelio donde lo más lejos que fuese, y repito, hizo 3 viajes misioneros para cumplir esto. Otro detalle es que Pablo ya llevaba aproximadamente 10 años de haberse convertido. O sea, Pablo no fue enviado inmediatamente. Él tomó una preparación, un tiempo, estuvo con los apóstoles, con Bernabé, estuvo ministrando en esta iglesia de Antioquía, llevó una ofrenda a Jerusalén, etcétera, ¿no? O sea, Pablo no fue enviado pronto. Todo lo que Dios llama necesita preparación. Bueno, entonces empieza ya a narrar el ministerio en diferentes ciudades. El verso 4, del verso 4 en adelante usted va a ver ya las ciudades. Verso 4 van a Seleucía. Aquí no nos dice algún trabajo específico, pero obviamente creemos que ahí evangelizaron, ¿no? Después van a la a la isla de Chipre. Llegando a esta isla, llegaron a la ciudad de Salamina. Y allí se nos dice que entraban a las sinagogas de los judíos a predicar la palabra de Dios. Ponga atención en esto. El primer objetivo del evangelismo de Pablo fue los judíos. Ese fue el primer objetivo. Entraba a sus sinagogas los días sábados. Había una costumbre de que al final dejaban hablar a alguien y él aprovechaba eso. Y ahí predicó. Y usted va a ver en todos los viajes misioneros de Pablo que él daba primero la prioridad a los judíos y después a los gentiles, que no eran, obviamente, personas que no eran judíos. Versos del 6 al 12, ahora viajan a Pafos. ¿Sí? Siguen en la isla de Chipre y viajan a Pafos. Aquí pasa algo interesante. Allí conocen a un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Este hombre era importante, era un procónsul. Un procónsul era responsable de toda una provincia y le respondía al Senado romano directamente. Así que este procónsul tiene interés en escuchar la palabra de Dios, pero un tipo consejero de este procónsul llamado Elimas, que era un mago, se oponía y frustraba los esfuerzos evangelísticos de Bernabé y Saulo. Entonces dice el verso 9 que Saulo, que también es Pablo, aquí en el verso 9 ya nos da Saulo y Pablo, tenía 2 nombres, Saulo su nombre judío, Pablo su nombre romano. Pablo lo reprende y pronuncia juicio de Dios sobre este mago. Le dice, será ciego. Y el verso 12 dice que el procónsul, viendo lo que había acontecido, creyó. Y luego dice, maravillado de la doctrina del Señor, ¿no? O sea, no tan solo creyó por el milagro, sino la doctrina también. Bueno, continuando el viaje, el verso 13 dice que fueron de Pafos a Perge. Y a partir de aquí se ve ya el liderazgo de Pablo, porque en el verso 13 nos dice Pablo y sus compañeros, ¿sí? Ya empieza a verse el liderazgo de Pablo. Después de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. Ahora, de los versos 14 al 52 ya se basa en lo que sucedió en Antioquía de Pisidia. Voy a ser muy breve en esto, usted lo puede leer en su Biblia, pero llegando a la ciudad hicieron lo mismo, buscaron una sinagoga, predicaron a los judíos.
Y luego en estos versos, hermano, yo le invito a que lo lea con detenimiento porque está escrito el sermón de Pablo. Léalo, es el bosquejo, la prédica de Pablo. Y ahí habla de Jesucristo. A los judíos les habló de Jesucristo. Y empieza desde Abraham. Habla de Egipto, de cómo Dios los liberó, de cómo Dios los guardó en el desierto. Después habla de David. Hermanos, está hermoso todo esto porque toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Él es el centro de la palabra de Dios, es el centro de la Biblia, Él es el verbo encarnado, ¿no? Les habla de cómo Jesús, cómo Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, le habla de su muerte, de su resurrección, cita varios salmos respaldando que Jesús es Hijo de Dios. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Dice el verso 43. Vaya al verso 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Acuérdense que prosélitos piadosos son gentiles, no judíos, pero que se habían convertido al judaísmo. Varios judíos, muchos judíos y muchos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, les impactó el mensaje, creyeron y siguieron a Pablo y a Bernabé. Ahora, el siguiente día de reposo, o sea, el sábado siguiente, verso 44, Pablo y Bernabé nuevamente fueron a la sinagoga. ¿Por qué? ¿Porque guardaban el día de reposo? No, porque iban a predicar a los judíos. Ese era su primer objetivo. En el siguiente día de reposo, dice el verso 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense, hermano. Fue impactante, ¿no? El evangelio, toda la ciudad, mucha gente. Los judíos se ponen celosos, empiezan a contradecir, a blasfemar, y de los versos 46 al 48 dice algo muy importante. Como era el objetivo primero los judíos, pero no se iban a quedar ahí. Lo rechazaron, ¿verdad? El mensaje. Entonces el verso 46 dice, aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo hizo a los gentiles su esfuerzo evangelístico principal. No que no quería a los judíos, pero los judíos rechazaban el evangelio. Y gracias a Dios por su misericordia, que nosotros gentiles, que no somos judíos, fuimos agregados al pueblo de Dios. A lo suyo vino, los suyos lo rechazaron, pero los que lo hemos recibido, ahora somos llamados hijos de Dios.